Hola a todos, en el vídeo de hoy queremos hacer un recopilatorio de las diferentes maneras en las que podemos hacer embossing. El embossing consiste en crear un repujado o relieve en un material, y esto lo podemos hacer de diferentes formas. O bien en frío, donde el relieve lo haremos mediante presión, o en caliente, para lo que vamos a necesitar una tinta, polvos especiales y una pistola de calor. Vamos a empezar con el embossing en frío. Como os hemos dicho antes, para realizar el embossing en frío lo que vamos a hacer es ejercer presión. Para ello utilizaremos una máquina troqueladora. Una de las opciones que tenemos es usar una carpeta de embossing que tiene un grabado en su interior. Ponemos la cartulina dentro y la pasamos por la Big Shot. Al sacarla vemos que queda el diseño marcado por un lado hacia arriba y por el otro hacia abajo. Podemos utilizar el lado que prefiramos para nuestro proyecto. También podemos usar nuestros troqueles para hacer embossing. Para ello necesitamos nuestra Embossing Magic Mat y una troqueladora. La Embossing Magic Mat es una base de silicona que nos permite marcar el troquel en el papel sin que llegue a cortarlo. Tenemos el tamaño grande y el pequeño. Podemos embosar por ambas caras dependiendo del resultado que queramos obtener. También podemos usar una plantilla o stencil para embosar junto con la Embossing Magic Mat. Ponemos la placa base, una de metacrilato, la Embossing Magic Mat, el papel, el stencil y como este es muy fino, necesitamos añadir algo más de grosor para hacer presión, así que vamos a poner un par de cartulinas. Pasamos por la Big Shot y vemos cómo el diseño ha quedado marcado. Otra forma más sencilla de hacer un grabado es usando un buril, esta herramienta que tiene una bolita en la punta. Haciendo presión con la bolita, marcamos el papel sin llegar a estropearlo. Podemos hacer un sencillo diseño de líneas con ayuda de una tabla de plegado o con la cizalla. Simplemente marcamos las líneas como haríamos para marcar dobleces, solo que en este caso no vamos a doblar el papel. Y si queremos hacer un detalle, podemos usar un stencil y marcar el diseño con el buril en el papel, poniendo debajo una base un poco blanda, como por ejemplo la Embossing Magic Mat. Ahora vamos a explicar el embossing en caliente. Para realizar esta técnica necesitamos, en primer lugar, tinta de embossing, que suele ser transparente, aunque en realidad también nos sirve cualquier tinta de secado lento. También necesitaremos polvos de embossing, que no es lo mismo que la purpurina. Estos polvos quedan pegados a la tinta y se funden con el calor. Y por último necesitaremos una pistola de calor. Con ella aplicamos calor a los polvos para fundirlos. La diferencia con un secador es que el aire sale a menor potencia pero a más temperatura. Con un secador normal no llegaríamos nunca a fundir los polvos, además de que saldrían volando. Como extras podemos usar la almohadilla antiestática, que la pasaremos por la superficie para evitar que los polvos se peguen fuera de la tinta, y el embudo para recoger el sobrante de los polvos y volver a ponerlos en el bote. La manera más habitual de hacer este tipo de embossing es con un sello. Lo que haremos es entintar el sello con la tinta de embossing y estampamos. Ahora, mientras la tinta sigue húmeda, esparcimos por encima los polvos de embossing. Gracias al embudo podemos recuperar todo el proyecto y devolverlo al bote, de manera que no desperdiciamos nada. Ya tenemos los polvos adheridos al diseño del sello. Lo siguiente es aplicar calor con la pistola de calor. Sabemos que el diseño estará listo cuando haya cambiado de color. Como vemos, el diseño embosado ha quedado en relieve. Esta técnica la podremos aplicar sobre superficies que resistan al calor, como el papel, cartulina, vellum, madera y en fotografías con cuidado de no aplicar demasiado calor. Pero no es necesario usar siempre un sello. También podemos aplicar la tinta con un stencil y seguir el procedimiento igual que en el ejemplo anterior. De esta manera podremos embosar el diseño del stencil. Y también podemos aplicar la tinta directamente sobre el papel, ya sea en las esquinas o en el centro. En el primer caso nos servirá para dar un toque a nuestros tags, por ejemplo. Y en el segundo caso podemos troquelar piezas embosadas.
En este enlace os dejamos otro vídeo donde podéis encontrar otras ideas con el embossing caliente. Esperamos que este vídeo os haya sido de ayuda y os animéis a practicar las diferentes técnicas de embossing. En la descripción os dejamos el enlace a todos los materiales. Contadnos en comentarios si os ha servido y si soléis utilizar el embossing en vuestros proyectos. Nos vemos en el siguiente vídeo.